¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buena tarde. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente. Les agradecemos el favor de su presencia en esta serie de transmisiones. Pedro Padierna, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto de estar aquí nuevamente. Como sabemos, cada vez más nos escuchan un mayor número de personas, nos ve y recibimos comentarios. Así es que agradecemos su atención, su presencia y los comentarios siempre, siempre tan constructivos. Muchas gracias. Y a mí también me da mucho gusto, Pedro. Y fíjate que gran parte de los comentarios tienen que ver con pues, el momento de transformación que estamos viviendo, ¿no? Este es un momento, claramente le podemos llamar de COVID, de cambio, de crisis, de cuarentena, de reapertura de la crisis, de muchas maneras, pero en realidad lo que está pasando es una transformación de los ecosistemas económicos, sociales, sanitarios, familiares. Es una transformación muy relevante que hemos venido abordando en las diferentes transmisiones y como ustedes saben, que básicamente estamos hablando en dos líneas de los temas. Uno, que es el que nos toca el día de hoy, es hablar del liderazgo, del rol de líder en esta transformación y las diferentes características que este liderazgo requiere el día de hoy. Y en ese particular, una convicción muy, muy importante dentro de BTC, del Business Transformation Consortium, es el liderazgo solidario, que es de lo que vamos a abordar en un momento más. Sin embargo, también traemos, y hablábamos la semana pasada, del apoyo y las herramientas que requiere tanto el director general como el Chief Transformation Officer, el CTO, este rol tan relevante en este momento, para poder llevar con éxito no solamente a la empresa, sino a los ecosistemas completos en esta crisis, en esta transformación. Entonces, con ello vamos a hablar hoy de un tema que en lo particular a Pedro y a mí nos emociona mucho, nos gusta, creemos mucho en él y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo de ver los ejemplos de los miembros del consorcio, pero también lo estamos viviendo en carne propia, lo que nos toca hacer y lo que hemos podido hacer. Y es el tema del liderazgo solidario. Y aquí viene una novedad, liderazgo solidario 5.0. Por eso esta transmisión la hemos titulado Evolucionando al liderazgo 5.0, porque habíamos hablado con ustedes ya en un par de entregas sobre el liderazgo solidario 2.0 y ahora vamos a hablar del 5.0 por razones muy fundamentales, muy válidas y de las cuales le pediría a Pedro que si nos apoya a darnos precisamente este contexto, ¿no, Pedro? Claro que sí, Miguel. Lo que ha sido fascinante y hemos sido testigos ha sido esta evolución de los líderes. Esta evolución de los líderes que, como vimos, empezaron preocupados por las empresas, que sí requieren mucho cambio, se dieron cuenta que vivían en una cadena de valor y empezaron a colaborar. El siguiente nivel, ¿te acuerdas, Miguel, cómo nos han comentado? Oye, Pedro, somos interdependientes de un sistema ecológico, vivimos en un ecosistema social, político, como dices tú ahora, sanitario, porque la salud de unos y otros depende de cómo nos comportemos. Y entonces empezamos a hablar de liderazgo solidario, pero un liderazgo solidario 2.0 que era, me preocupa que yo tenga que proteger al medio ambiente, porque al proteger al medio ambiente me protejo yo. Pero en las últimas lecturas que hemos visto, Miguel, viene este tema de reinvención de la sociedad de Japón, que habla ya de una revolución 5.0. Y esta revolución 5.0 tiene dos aspectos. Sí, el uso completo de todas las herramientas digitales, tecnología, Internet de las cosas,
Big Data, lo que quieras, cualquier tipo de herramienta, pero con un fin muy claro, servir mejor al ser humano. O sea, están hablando de una sociedad donde el ser humano está al centro. Entonces, para mí, y lo que hemos descubierto juntos, Miguel, es esa evolución de varios de los líderes que ha sucedido en unas cuantas semanas frente a nuestros ojos, donde han puesto ya el beneficio de la comunidad encima de todos, ilustrados, orientados a servir al consumidor, a su comunidad, porque saben que eso es el futuro. Entonces, usando ese concepto de Japón, que es la evolución, digamos, de la humanidad hacia utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición, pero poniendo al ser humano, es que decimos, el nuevo líder va a entender la necesidad de cambiar la forma de operar, como decías al principio, de transformar a la empresa, de utilizar todas las tecnologías, pero con un fin muy claro. Es, ¿qué hago para servir mejor a mi ecosistema, a mi ambiente? Y al servirlo mejor, voy a tener yo también asegurada mi sobrevivencia. Porque si no sobreviven los demás, no voy a sobrevivir yo. Si no doy lo mejor de mí mismo hacia los demás, quizás no reciba yo lo mejor. Entonces, creo que es fascinante lo que estamos viviendo. Desde luego, pues, a veces tienen que suceder estos hechos que hemos visto en todo el mundo, pero está dando vida a una nueva forma de liderazgo. Y fíjate cómo al escucharte, Pedro, me doy cuenta que la propia comunidad de BT Consortium, les platico para los que recién se incorporan a estas transmisiones, BT Consortium, Business Transformation Consortium, básicamente es una comunidad donde acompañamos a los directores generales y los Chief Transformation Officers a recorrer esta jornada y la jornada de transformación de cada empresa. Y en este momento, en esta jornada de transformación que ha sido obligada por la crisis del COVID-19, instalamos, Pedro Padilla y su servidor, un foro de acompañamiento entre líderes. Y en este foro es que han venido surgiendo varios conceptos interesantes. Y precisamente el concepto de liderazgo solidario que surge de estas discusiones. Y surgía, y me permito recordar inclusive un poquito más para atrás, Pedro, porque te recuerdas que hablábamos del liderazgo solidario como una cuestión, digamos, ya parece hace muchos años, ¿no? De responsabilidad social. Y déjeme decirlo ahorita con todas sus letras, sin que sea de alguna manera crítica, negativa, ni mucho menos, pero en algunos casos por cumplir, ¿sí? Por cumplir una regulación, por cumplir algunas normatividades, etcétera. Y dijimos, no, tenemos que ir a un paso más allá, que es lo que describe Pedro, al liderazgo solidario 2.0, más allá de solamente cumplir, sino en realidad movernos, como bien dice Pedro, y ver este ejemplo de cómo los líderes iban transitando hacia ese 2.0. Pero la reflexión que nos trae el foro y que Pedro la apunta hacia el 5.0, se me hace un brinco muy interesante y vale la pena que profundicemos, Pedro, porque inclusive te acuerdas que se comentaba sobre la industria 4.0, ¿no? ¿Cómo era el enfoque alemán o el enfoque que Schwab ponía sobre la mesa en el foro de Davos, de decir, oye, tenemos que ir hacia a un Internet de las cosas, toda esta transformación digital 4.0, la revolución 4.0, que era básicamente la tecnología discutiendo consigo misma y armando toda esta transformación del Internet de las cosas y todo ello. Me hace bien interesante lo que nos compartes, Pedro, de Japón, de la economía 5.0, porque es en realidad lo que ellos están diciendo es que la tecnología esté al servicio de la humanidad. Dicho de otras palabras, como nos lo comentabas ahorita, Pedro, es la ciudadanía, la humanidad, la comunidad al centro de los ecosistemas y al centro de lo que hagamos de una manera sostenible, pero primordialmente que la tecnología realmente trabaje de una manera sustentable para la sociedad. Sí, y también tiene una implicación muy importante. Tú hablas de los líderes, pero el líder tiene que evolucionar también la empresa a algo que hemos venido platicando, Miguel, y que te vas a recordar que está ahí y que al unir las piezas
nos da esa visión clara del 5.0. ¿Cuál es el propósito real de la empresa? ¿Para qué está la empresa aquí? Nos hablaban, digamos, algunos de los teóricos económicos, no, la empresa está para generar dinero a los accionistas. Eso ya quedó atrás. Las empresas más modernas y actuales que se dan cuenta del rol que tiene la sociedad han cambiado, porque el modelo anterior de hace unos cuantos años de la escuela de Chicago era primero págale al accionista, luego, bueno, pues preocúpate de algunos de los empleados y al final el consumidor. El modelo actual ya le dio la vuelta, 180 grados, ¿eh? El consumidor primero, segundo, quien genera la riqueza, empleados, obreros, trabajadores, distribuidores, y tercero, los accionistas que deben de tener una recompensa correcta. Entonces, cuando le das la vuelta a este concepto, entonces surge esa manera muy clara de cuál es el propósito de la empresa, cuál es el rol de la empresa en la sociedad, y eso te da inmediatamente, redefine el rol del líder, ese líder 5.0 solidario que va a escuchar a la sociedad, que va a poner, sí, la tecnología de la empresa y de las herramientas que se puede allegar para hacerla más eficiente y más eficaz, hacer que sus bienes y servicios verdaderamente sean apreciados, ¿sí? Y que va a repartir las satisfacciones al consumidor, las recompensas, digamos, a los trabajadores, a quien generan los bienes o servicios, y va a dar una justa remuneración al capital que invirtió. Entonces, yo creo que cuando vemos al futuro estos conceptos que Japón nos está poniendo, cuando te habla el consumidor al centro, el ser humano al centro y la tecnología a su servicio, nos habla precisamente de este rediseño y redirección de lo que las empresas deben de hacer y aportar en la sociedad. No decimos que están por caridad, no, al contrario, son empresas que deben de generar riqueza, porque generar riqueza a la sociedad, a los trabajadores, a su ecosistema y a los accionistas, pues es una labor firme, pero ya no es la única de antes. Genera riqueza a los accionistas y luego a los demás. Entonces yo creo que una serie de pensadores como Simon Sinek y otros que están ya trayendo este pensamiento, y Japón, que todavía lo está empujando, nos está dando luz. Y yo creo que esta pandemia lo que nos está haciendo, y volvemos a como planteaste hoy, la necesidad de cambiar. Está clarísima, Miguel, pero creo que estos pensamientos y esta dirección del 5.0 nos dicen hacia dónde cambiar. Y creo que eso es lo que estamos nosotros pudiendo aportar gracias a la riqueza que nos da nuestro consorcio, ¿no? Al escuchar tantas opiniones. Y eso iba a comentar ahorita, Pedro, en realidad es un privilegio poder ver en este foro de acompañamiento de líderes ejemplos concretos de esos líderes y de las acciones que esos liderazgos están llevando a cabo. Entonces, me gustaría que en esta transmisión lo que vamos a compartirles son esas características que nosotros hemos recogido y que vemos, características del líder en las diferentes perspectivas que creemos que tienen estos nuevos líderes que ejecutan el liderazgo solidario 5.0, como bien apunta Pedro, desde diferentes perspectivas. Entonces, me voy a permitir yo ir recorriendo estas características que con mucho gusto vamos a publicar junto con esta transmisión en vivo. Vamos a publicar un artículo al respecto para que ustedes puedan tener algunas de estas notas, pero las voy recorriendo y me gustaría mucho, Pedro tiene muchos ejemplos, los hemos visto en el foro, y que nos fueras compartiendo, Pedro, algunos ejemplos sobre las características que voy mencionando. Primero que nada, de cara a los colaboradores, o sea, este liderazgo hay que repensarlo en diferentes perspectivas. La primera es de cara a los colaboradores. Y en este sentido, hay dos características que voy a mencionar. Una, es un nuevo concepto de comunicación y escucha. El líder solidario 5.0 básicamente ve la comunicación no como ese líder que estaba por ahí guardado en lo alto, inalcanzable, infalible, etcétera, sino como un líder, otra vez, humano, sensible, vulnerable e interesado por sus colaboradores
pero que también es persona, que también tiene que cuidarse, pero que ahora está pudiendo llegar inclusive a más de sus colaboradores porque ve la relevancia de la comunicación y la relevancia de escuchar de una manera más diversa a todos sus colaboradores. Y hay una segunda característica de cara a los colaboradores también, que es empatía y una diversidad más integral, es entender de una manera más particular, si me lo permiten, a cada uno de los colaboradores. No es lo mismo hacer el home office para todos, y eso ha sido una lección súper relevante. No tengo yo las mismas condiciones que a lo mejor mi compañero o compañera para llevar a cabo el home office. Entonces la diversidad y la empatía tienen que ser más sensible, otra vez, más humana. Entonces, el liderazgo de cara a los colaboradores tiene estas dos perspectivas, una comunicación o un nuevo concepto de comunicación y escucha, y esta empatía y diversidad integral, ¿no, Pedro? En esta primera perspectiva. Sí, nos decían, ¿verdad, Miguel? Hoy hay que comunicar claro, con intención de lo que se quiere lograr, sin suposición, es decir, en transparente, absoluto. Y alguien nos decía, ¿te acuerdas? Una persona que pues tiene una compañía de más de 40,000 personas y que tienen que hablar en foros grandes. ¿Te acuerdas? Nos decía, Miguel, Pedro, tengo que comunicar para mover las almas de las personas. Fíjate nada más, y a ese líder tú y yo lo conocemos, era más racional cuando nos habla de que tiene que tocar las almas de las personas, las emociones, habla de una evolución, porque entonces está viendo al ser humano en precisamente como un ser integral, no solamente en este momento como mente que hay que, lógica, que hay que recibir instrucciones y hay que ejecutarlas, sino como una persona que está transitando un momento retante, difícil, en condiciones, pues los que están en la casa, pues quizás mejores, pero también con sus propias presiones, los que tienen que viajar a las fábricas, porque en muchas fábricas, pues con el riesgo de viajar a las fábricas, con el miedo de traer la enfermedad de regreso a la casa, ¿verdad? Entonces, esa evolución de un líder que pasa de una comunicación más racional a una comunicación, sí necesaria, transparente, de los hechos, pero que nos dice, tengo que tocar las almas, la emoción de las personas, te habla de esa evolución, porque entonces verdaderamente está poniendo al ser humano completo al centro, que es de lo que estamos hablando en Liderazgo Solidario 5.0. O la otra líder de una empresa digital, ¿te acuerdas? En las últimas 2 reuniones ha entrado con un filtro de Filtro de... sí, muy chistoso, digo, yo de ¿por qué te disfrazaste? No sé qué se disfrazó, unicornio o lo que fuera. Entonces es que mucha de mi población son millennials y tengo que encontrar una manera de comunicarme con ellos. Son temas muy serios, pero dice, pero sí he buscado esos momentos de romper la tensión y que me vean a mí también, que decías, un ser humano divertido, que me gusta usar un filtro que distorsiona chistosamente mi imagen. Entonces estamos viendo esa empatía de me pongo en el papel de los otros, me pongo en el zapato de los otros. Les gusta usar estas herramientas nuevas, estas formas de comunicación, las adopto yo y les digo, los entiendo. Los comunico claro, con intención, sin suposiciones y con empatía y respetando la diversidad de la audiencia. Pero lo increíble, Miguel, es que lo estamos viendo suceder frente a nuestros ojos. No es teoría, ya no es teoría. No, esto está pasando y está pasando. Lo que estamos viendo es que donde no se estaba haciendo y que están recogiendo los participantes en nuestra comunidad en el foro, que lo están recogiendo y lo están haciendo, están viendo inmediatamente resultados positivos. Entonces, vamos ahora a dar un giro de 180 grados en la segunda perspectiva del líder. Pasábamos ahorita por los colaboradores, que tenía que ver más con estos temas de comunicación. Vamos ahora a la perspectiva de cara a los accionistas. También hemos visto un cambio en este tema de liderazgo, porque ahora ya no se trata de aquellos planes estratégicos de largo plazo, ¿no? Donde pintamos una teoría sofisticada, complicada, muchos números, etcétera. No, aquí ahora se trata de una evolución permanente.
estar en realidad viendo el presente, resolviendo el presente, teniendo muy claro el plazo inmediato, mediato e inmediato, pero también teniendo presente que viene el amanecer de la crisis, que estamos aumentando la tecnología de una manera muy rápida, que tengo implicaciones sociales y de todo tipo en los diferentes países de Latinoamérica, que vienen en algunos países más rápido que en otros el avance tecnológico, etcétera. Entonces, el líder a los accionistas ya no le puede contar un cuento de largo plazo. Le cuenta un cuento, una estrategia muy aterrizada de un plazo muy inmediato y una evolución permanente. Otra vez, una comunicación más continua, con planes mucho más pragmáticos, más aterrizados. Y la segunda característica dentro de esta perspectiva es que el líder tiene que tener la habilidad de transformación. Tiene que tener la habilidad de transformar a la empresa. Ya no basta con saber el qué. El líder tiene que saber el cómo también. ¿Por qué? Porque esta transformación es tan rápida, tan ágil, que el líder tiene que acompañarse de su Chief Transformation Officer sin lugar a dudas, pero él tiene que también ser consciente de que él lidera esa agenda de transformación, porque todo está ocurriendo rápidamente. Ayer, sin más, Pedro, hablábamos en el foro, estamos en medio de la crisis todavía, y hablábamos en el foro de que ya los planes de preparación ya se están haciendo, que si una curva W, que si esto, que el otro, Pedro, ¿te acuerdas? Entonces, ¿Sí? ya el líder tiene que llevar esa transformación y tiene que saber cómo, no solo el qué. Sí, ¿te acuerdas? Hemos hablado algunas veces de un concepto de líder ambidiestro, ¿no? Que tiene que llevar el hoy y el futuro. Lo que pasa es que el hoy y el futuro se juntaron mucho, porque antes hablábamos de una transformación, bueno, pues mire, el año 1, el año 2, qué sé qué, a lo mejor teníamos el plan de 100 días. Hoy la verdad es que los líderes que hemos hablado, y recordarás alguno que nos decía, tenemos 3 niveles de planes. El plan de la semana, sí. Ese es, y luego decíamos, tenemos el plan de mediano plazo, que pensamos que nos iba a decir, bueno, 2, 3 meses, no, esos son las próximas 3, 4 semanas, y luego ya lo que sigue, que es el plan de largo plazo, ¿no? 2 o 3 meses. Están trabajando realmente en horizontes de planeación muy comprimidos. Claro. Pero ¿qué está mostrando este liderazgo, Miguel? Primero, enorme flexibilidad. Y también otra característica que te acuerdas que hemos visto es el empowerment. ¿Te acuerdas de ese líder que nos dijo, sí, algunas cosas los tuve que tomar yo centralmente, porque son decisiones que no nos podemos equivocar? Pero he tomado otras decisiones y las he mandado al frontline, las he mandado más cerca de donde suceden las cosas. Porque primero ellos saben. Segundo, los motiva, porque les da una tarea muy clara que hacer. Entonces, el líder empieza precisamente al enfrentarse a estas situaciones que suceden hoy, como dices, rodeado de un cierto equipo, tomando decisiones ya compartidas de acuerdo a la importancia de las decisiones, pero también ya empieza, y ahí es donde entra el Chief Transformation Officer, muy claramente a trabajar en el futuro. Correcto. Y lo característica también, recordarás, y lo hemos escuchado de varios, no hay un futuro, no es así como que el futuro sea lineal. Estamos escuchando planeación de diferentes escenarios. Ayer nada más menos en el tema de apertura, nadie nos dijo, la apertura va a ser así y así y así. Nos dijeron, es poco cierta como a ver, entonces tenemos este plan, tenemos esta acción, estamos investigando con la gente, estamos pensando aquí, estamos escuchando los resultados. Entonces, el líder está trabajando precisamente para amalgamar mucha información y tratar de dilucidar, decía uno de los consultores, ¿no? La dirección del futuro, no el futuro, sino cuando menos la dirección de marcha del futuro. Pero también si los escuchaste ayer, y escuchamos a varios, la mayoría de ellos, cuando les preguntamos cómo van a entrar, no entraron por la parte tecnológica, entraron por la parte de la persona. Y eso es otra vez, nos lleva a la conclusión, o cuando menos es lo que estamos nosotros leyendo, que otra vez están poniendo la persona. ¿De acuerdo? Uno nos decía, hay diferentes tipos de personas, unos pues van a querer regresar por sus razones, otros pues no, porque no pueden dejar ahorita a los niños, no hay quien cuide a los niños, otros tienen miedo, ¿verdad? Entonces me encantó oír eso, ¿no? De que no, aquí todos, esta es la regla, mañana o vienes o te amuelas, no.
ese sentido humano, de empezar a poner al ser humano al centro, ese líder que en lo que es poco cierto, en un entorno de incertidumbre, está realmente trabajando en encontrar caminos. Y fíjate, pero creo que me gustaría, ahorita que escucho los ejemplos, me gustaría darle tranquilidad a nuestra audiencia, que no estamos hablando solamente de empresas de una sola industria o de un solo tamaño, o las grandes transnacionales. Claro que hay varias transnacionales, hay muy diversas industrias en nuestra comunidad, hay retail, hay manufactura, hay servicios, hay digitales, etcétera. Hay muy diversas industrias. Bueno, hasta ahí trabajamos pro bono con organizaciones que no tienen fines de lucro, ¿no? En el mundo más de lo espiritual, del acompañar a las comunidades, etcétera. Sin embargo, todos coinciden en lo que está diciendo Pedro, o sea, todos coinciden precisamente en ese enfoque específicamente hablando de los ejemplos de la preparación, de cómo nos enfocamos primero en las personas. Y hay casos ahí en ese foro de empresas que tienen paradas la planta. O sea, no estamos hablando de que tengan el escenario muy facilito, ni mucho menos. Claramente la proyección financiera cambió, pero eso no ha quitado el dedo del renglón de un liderazgo solidario 5.0. Y me voy a permitir enumerar las últimas categorías, pero creo que la otra perspectiva de liderazgo que tiene que ver, evidentemente, de cara al ecosistema empresarial y gubernamental, que es esencialmente este liderazgo solidario que hablamos, pero también de cara al ecosistema social. Así cara es. al ecosistema social. Y ahí viene una parte muy importante, muy diversas perspectivas, quiero apuntar dos nada más. Una de ellas, y nos la decía muy enfáticamente uno de los directores generales de la comunidad, nos decía la generosidad. La generosidad. No estamos hablando de caridad, no estamos hablando de donaciones para reducir impuestos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una convicción, otra vez, de una convicción muy clara de en qué ecosistema participo yo, en qué ecosistema vivo y cómo tengo que tener prendido ese chip de generosidad, a lo mejor sin tener clara la certeza de cómo esa iniciativa en algún momento me va a beneficiar o no, ¿sí? Pero sencillamente apoyar a la generosidad. Y estoy casi seguro de qué ejemplo nos va a dar Pedro en este punto en un momento. Y el otro tema es que este líder, además de tener esta perspectiva de generosidad, se sabe que es su responsabilidad ser también un faro de comunicación hacia el exterior, no solamente hacia los colaboradores, como lo hablábamos al principio, sino que también es un faro de comunicación hacia ese ecosistema, porque hemos comprobado y se ha comprobado, y muy particularmente en los países en Latinoamérica, las personas tienen, los individuos en la sociedad tienen mucha más o mucha confianza en las marcas, en las empresas, en los empresarios, que claramente han visto por décadas participar en sus comunidades, en sus ecosistemas, y entonces voltean a verlos a ellos para saber hacia dónde es el camino, hacia dónde es el rumbo. Entonces, esta perspectiva del ecosistema social, Pedro, muy importante de estos términos de generosidad y de ser faro de comunicación, ¿no? Mira, no sé si es exacto el que tú tenías en mente, pero hoy estuve platicando con uno de nuestros invitados, Miguel, sobre este tema de generosidad y de cómo enfocarse otra vez en los que menos tienen, porque finalmente ellos forman parte de la cadena y tienen que estar ahí y conectados. Y hablaba yo con este líder de una asociación muy grande, digamos, de agropecuaria. Y te acuerdas lo que nos decía. Y hoy lo dijo muy claro. Me mandó un audio largo y estuve escuchándolo con atención. Y él dice, oye, nuestra cadena empieza con los trabajadores del campo. Ahí empieza. Y los trabajadores del campo, más allá de la retórica, pues no la están pasando bien. Necesitan apoyo. Necesitan realmente salir de esta situación bien. Porque si ellos no salen bien, pues
Obviamente, ¿quién va a trabajar el campo? ¿Quién después va a consumir los productos? Lo entienden. Entonces, estamos creando toda la cadena alimenticia, un programa para hacer llegar 60,000 toneladas de alimentos a estos millones de personas. Pero fíjate lo interesante que platicábamos hoy. Me decía, en principio buscamos trabajar de cerca con el gobierno. Y realmente cuando he escuchado los discursos de las últimas 2, 3 semanas de esa asociación y de otras, es, vamos a trabajar, el gobierno tiene que hacer esto y esto. Y el discurso cambió. ¿Vendrá o no vendrá? Pues no sabemos. Pero nuestra responsabilidad es con estas personas, otra vez el ser humano. Entonces lo vamos a hacer. Y ya logramos, me decía, ya logramos los transportistas, ellos van a llevar el producto, ya logramos donde se va a almacenar, ya tenemos las redes de distribución y vamos a llegar a millones de personas. Sí. El gobierno estará ahí o no, ya pasó a ser algo que hace 2, 3 semanas era relevante, ¿no? A decir, oye, ojalá, sí, hizo la invitación está abierta, pero ya no es una condicionante, ya es nosotros, sociedad civil, que decías, nosotros, agricultores, pescadores, ganaderos, vamos a hacernos responsables de millones de personas y vamos a asegurar que tengan que comer aquí. Yo creo que esa solidaridad, nuevamente va a hacer que esta cadena sea mucho más sólida, porque claro, en los momentos de necesidad, si estás ahí presente, si estás ahí sirviéndolos de esa manera generosa, eso regresa y paga. Y paga con lealtad, con amistad, con reconocimiento. Entonces, claro, entonces yo creo que la verdad es que, pues la verdad yo no los había oído, que en el pasado sí tenían sus obras de caridad cada uno, pero estamos hablando de una cadena, ¿no? Agroalimentaria comprometida con otra cadena, que es la de distribución, comprometida con otra cadena, que es la de almacenaje, todo eso con un fin, que no sufran hambre nuestros compatriotas de la base de la pirámide. ¡Wow! Exactamente ese era el ejemplo precisamente que yo tenía en mente. Sabía que ibas a mencionar ese porque cuando lo presentó, la parte previa que lo presentó en el foro, ¿te acuerdas? Nos emocionó. Nos emocionó. Sí. Nos emocionó también de ver que parte de los que iban a poner esos alimentos son miembros del consorcio. Ahí estaban. Hoy los mencionó nuevamente. Ahí estaban. Entonces, ese es un excelente ejemplo de generosidad. Esas empresas, sin duda, esto es adicional a su agenda que traen ya de responsabilidad social que no ha parado. Esto es una iniciativa, como bien dice Pedro, evidente, enorme, de alcance nacional, en este caso en México, y es claro que esta característica de enfoque en el ecosistema social, de generosidad, es sin duda una característica que debe de prevalecer en el nuevo liderazgo solidario 5.0. Y voy a cerrar con la última perspectiva, que no por haberla dejado al último es la menos importante, es muy relevante. Y yo les voy a decir que en mi trayectoria profesional, yo tuve la fortuna de ser parte del equipo de Pedro Padierna, y él en particular me hacía pensar mucho en esto, me hacía y me hace pensar mucho en esto. El líder tiene que voltear de cara a sí mismo también, y tiene que ser congruente siempre y consistente con sus principios y valores, sí, eso digamos siempre ha estado ahí, sin duda siempre ha estado ahí, pero es muy interesante ver estas dos perspectivas. Una es que en estos momentos de crisis y de tanta transformación, pero también de tanta incertidumbre, los bastiones a los que nos tenemos que asir son precisamente esos principios y valores personales que están en congruencia con los de la empresa, pero personales en esta perspectiva de liderazgo hacia uno mismo. Tiene uno que ser congruente con estos principios y valores, que esos sean los que nos mantengan ante la tormenta. Y la última, el líder tiene que estar bien para ayudar a otros. Entonces el líder, el director general y el Chief Transformation Officer reciben una presión tremenda. El director general recibe una presión 360, y lo hemos dicho, accionistas, colaboradores, clientes, proveedores,
entidades, gobierno, etcétera. Una presión 360, 24/7. Y su copiloto, el Chief Transformation Officer, también. Y encima de todo eso, la vulnerabilidad propia como persona, como individuo, no la deja nunca. ¿Y cuál es su responsabilidad? Ante todo esto que acabamos de mencionar, su responsabilidad es estar bien. Su responsabilidad es estar bien para su equipo y para sacar adelante la nave que lidera en toda esta crisis, esta transformación, ¿no, Pedro? Sí, mira, y curiosamente, tanto en el foro, pero también, como tú sabes, el foro nos ha dado la oportunidad de tener reuniones uno a uno con líderes muy relevantes. Entonces, en esas reuniones es donde precisamente se tocan este tipo de temas, porque el líder, pues sí, tiene que mostrar esa firmeza, es una cierta vulnerabilidad para demostrar que es ser humano, pero finalmente es una posición sola. Tú has sido cabeza de una empresa, yo también, es una posición sola. Entonces ya en la privacidad de las conversaciones, a veces te rebotan decisiones muy difíciles. Y para mí yo le regreso, mi papel es muy sencillo, ponerles un espejo al frente y decirles, a ver, esa decisión que tomaste o que vas a tomar, ¿te puedes ver en el espejo a ti mismo? ¿Te sientes bien con esa decisión? ¿No? ¿Está de acuerdo a tus valores? ¿Es algo que tú, frente a tu familia, si te preguntan por qué hiciste eso, lo puedes defender? Y creo que los hemos hecho reflexionar, Miguel. Sí. Creo que el líder está creciendo en ese sentido. Y el otro día hablaba con un líder que ha tenido 2 decisiones muy difíciles que tomar en estos días y me decía, estoy tranquilo, Pedro, te agradezco las pláticas. Repito, lo que hago es enseñarles un espejo nada más. Pero dice, me ha dado una tranquilidad porque lo que estoy haciendo, como decías, va de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mi educación, ¿no? Claro. Y también hemos hecho mucho énfasis, y tú lo has hecho, Miguel, tienen que cuidarse. Sí entiendo el reto y más de algunos que nos han dicho, oye, es que yo tengo que estar ahí afuera, tengo que demostrar a la gente que estoy allá afuera. Le digo, es correcto, le decía yo a uno de ellos, es correcto. Más hay que hacerlo con las precauciones correspondientes. Claramente, ninguno somos indispensables, pero en este momento el líder de la empresa tiene que estar ahí. Es una posición difícil. Entonces, también esa parte de tener ordenada su vida, porque es muy fácil involucrarte en trabajarlas, ahora sí que 24/7, ¿no? Tener esos momentos de descanso, tener esa consulta si es necesario con una duda con el médico o con quien sea, es muy importante. Me ha dado, fíjate que esa dimensión de líderes que parecen inalcanzables por las posiciones, ¿no? Por las empresas que tenemos, ver esa parte humana, esa parte de valores y principios, ha sido muy enriquecedor, ha sido muy bonito porque estamos tocando la naturaleza humana. ¿Ya? Y para terminar esta idea le decía a uno, oye, qué afortunados somos que estés tú aquí. ¿Por qué? Porque entonces, esa característica de valores, de principios, de sentido de servicio a los demás y sobre todo, en este caso, de justicia, de hacer las cosas correctas, ¿no? Nos beneficia a todos. Claro. Y nuevamente nos regresa al liderazgo 5.0. Un líder que está bien, que está centrado, nos beneficia a todos, porque toma las decisiones correctas para todos, sí, para su empresa, para sus colaboradores, para sus accionistas, pero finalmente es para todos. Y los estoy viendo y estoy tocando, lo cual me siento muy afortunado de estar siendo testigo de esto, testigo vivo, digamos, de acciones vivas de esto. Sin lugar a dudas, Pedro. Y creo que con todo esto, esta es la invitación. Esta es la invitación que le hacemos a la comunidad de BT Consortium en toda Latinoamérica, de repensar el concepto de liderazgo empresarial. Nuestra convicción es que se requiere un nuevo concepto, una nueva perspectiva de liderazgo empresarial. Nosotros le hemos denominado liderazgo solidario 5.0 y se requiere pensarlo en todas estas perspectivas de cara a los
colaboradores, de cara a los accionistas, de cara al ecosistema empresarial y gubernamental, de cara al ecosistema social y de cara a uno mismo, de cara a la persona. Entonces, va a estar disponible por ahí en unos momentos más el artículo, lo hemos titulado así, se requiere un nuevo concepto de liderazgo empresarial en Latinoamérica. Los invitamos a que reflexionen sobre esto, a que nos hagan llegar sus comentarios, también serán siempre bienvenidos. Y con todo ello, pues que sigamos siendo parte de esta comunidad que transforma las empresas, que transforma los ecosistemas y que transforma las personas para beneficio de todos, para que en realidad que salgamos de todo esto con una nueva versión y una mejor versión de las empresas, de los ecosistemas y de nosotros mismos. Pues con ello, Pedro, ¿algún mensaje de despedida de esta transmisión? Creo que al final estos tiempos que estamos viviendo difíciles de pandemia y todo, nos están trayendo cambios importantes. Es nuestra responsabilidad como líderes aprender las lecciones, hacerlas vida y de aquí en adelante realmente marcar un nuevo camino basado en el liderazgo solidario 5.0. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por su atención.